Los incas fueron una de las culturas más sofisticadas de la América precolombina. Dieron origen a uno de los imperios más extensos, el Tahuantinsuyo. Surgieron a principios del siglo XIII. Esta civilización se originó en la cuenca del Cusco en el actual Perú, extendiendo su territorio a Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile. Gobernados por el supremo Zapa Inca, fueron capaces de extender todo su territorio hasta formar el Tahuantinsuyo. El primero en utilizar el título fue el fundador de esta cultura, Manco Cápac, quien tuvo diferentes esposas. La más reconocida es Mama Ocllo, con quien tendría un hijo, Sinchi Roca, heredero al título de Zapa Inca que obtuvo en 1230 y que terminó en 1260. Tiempo después, una misteriosa decisión de último momento le dio el trono a Yoki Yupanqui. Este Zapa Inca no logró mucho en la expansión territorial. Años después de pasar por Mayta Cápac, Cápac Yupanqui y los tres primeros Zapa Incas pertenecientes a la dinastía Hanan Cusco, en 1438 llegó a Pachacútec, quien comenzó la gran expansión territorial de los incas. Tras el gobierno de otros 4 Zapa Incas más, llegó el último en 1532, Atahualpa, quien fue coronado Zapa Inca después de la guerra civil incaica que se dio entre él y su hermano Huáscar por el trono, iniciando en 1529 y terminando en 1532. Los incas tuvieron una de las organizaciones políticas más complejas de la América precolombina, monarquía absoluta y teocrática. El Zapa Inca era el máximo gobernante, quien tenía absoluto poder político y religioso. Le seguían en jerarquía el Auqui, príncipe heredero. Este, en vida de su padre, ejercía el cogobierno para ejercitarse en las funciones imperiales. Después estaba el Consejo Imperial o Tahuantinsuyo Camachic, integrado por 4 personas o apus que gobernaban cada una de sus regiones. Después seguían los encargados del orden en las provincias, llamados Apunchic. El Tucuiricuc era una especie de supervisor imperial que controlaba a los funcionarios de provincias y en caso necesario ejercía las funciones de gobierno. Al final estaba el Curaca, era el jefe del Ayllu o comunidad, solía ser el más anciano y sabio de su pueblo, aunque a veces los incas imponían sus propios curacas en las poblaciones adyacentes a su dominio. El Ayllu es el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto, que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. Todo el imperio inca se hacía por Aylus, el trabajo comunal de las tierras, las grandes obras públicas, caminos, puentes y templos, el servicio militar y otras actividades. La sociedad en el incanato estuvo organizada a base de las clases sociales. Existían 2 clases muy diferenciadas, la nobleza y el pueblo. La nobleza estaba conformada por la corte imperial, que consideraba al Zapa Inca, a su esposa llamada Colla, y los príncipes legítimos conocidos como Auquis. A la nobleza se puede pertenecer por 2 medios. El primero es por sangre, siendo hijo de algún Zapa Inca. La segunda era por privilegios, aún sin ser descendiente de la familia real. Prestando servicios como militar o como sacerdote, se puede ganar jerarquía y lograr pertenecer a la nobleza. El pueblo se dividía en 3 clases más. Los primeros son los Atungurunas, quienes constituían gran parte del pueblo. Eran los que se dedicaban a la agricultura y ayudaban a las obras públicas, considerados los que construyeron o forjaron el imperio. Una clasificación más era la de los Mitamaes, que eran los pobladores a los que se les encomendaba la misión de colonizar los territorios ya conquistados. Finalmente, los Yanacunas eran criados que servían al Zapa Inca y a los Tucuiricuc. La economía de los incas se basaba en prever y planear las etapas de sus procesos productivos. Nada estaba fuera de control permanentemente. El Estado, gracias a la experiencia, creó un sistema basado principalmente en la agricultura que dio solución permanente a los problemas alimenticios, de vestimenta, vivienda y estabilidad social que la creciente población afrontaba en esos momentos. El trabajo era considerado un servicio que todos los individuos debían prestar obligatoriamente. Hombres y mujeres eran asignados a trabajos equivalentes a sus capacidades. A nadie se le exigía más de lo que podía dar. Así, el niño trabajaba mucho menos que el joven y este menos que el adulto, edad en la que se exigía el máximo esfuerzo, descendiendo después la exigencia a medida que iba ascendiendo la edad. Las tierras del imperio se dividían en 3 principales sectores: las tierras del sol, concebidas para obtener los alimentos entregados como ofrenda a los dioses y para la subsistencia de las clases sacerdotales encargadas del culto. También tenían las tierras del Inca o del Estado, destinadas a proveer de alimentos a la nobleza y sus funcionarios. Una parte de estos alimentos se almacenaba para proveer de ellos al pueblo en caso de una catástrofe que impida a este obtener sus propios alimentos. El pueblo también tenía sus propias tierras, entregadas en su mayor parte a los Aylus. Cada año se repartían las tierras entre hombres y mujeres que tuviesen capacidades agrícolas. Los hombres casados recibían un tupu. Por cada hijo varón les entregaban uno extra, y les daban medio tupu por cada hija mujer. De acuerdo a las informaciones del Inca Garcilaso, un tupu era igual a una fanegada y media, 2.880 metros cuadrados, y representaba una extensión de tierra donde se podía sembrar un quintal de maíz. Los incas fueron un pueblo esencialmente agrícola.
Sin embargo, su primer asentamiento fue sobre tierras que no eran aptas para cultivar, por lo que tuvieron que aplicar técnicas agrícolas sobre las tierras. Utilizaron 3 técnicas diferentes: andenes o terrazas, que evitaban la erosión y aprovechaban las laderas de los cerros. Utilizaron los acueductos como principal sistema de riego. La segunda técnica empleada fue guaru guaru. Esta funcionaba arando surcos alrededor de los cultivos y se les llenaba con agua. La última trataba simplemente de aprovechar las pozas secas, que se llenaban de agua cuando llovía. Por otro lado, la ganadería no era tan desarrollada. Esto fue provocado por la escasez de fauna. Pese a eso, los incas representan la única ganadería desarrollada en la América precolombina. Domesticaron 2 animales, la llama y la alpaca, de los que usaban su carne para obtener alimento y su lana para vestimentas. La llama también era utilizada como medio de transporte. Los habitantes de las costas del Pacífico y de las riberas del lago Titicaca se dedicaban a la pesca. De ella obtenían alimento, material para fabricar diversos utensilios y abono para la tierra. Estas 3 actividades económicas terminaban en el comercio del trueque. Los habitantes de las costas intercambiaban sus productos con los de los habitantes de las sierras. Aún con el trueque como principal forma de comercio, los productos que eran aprovechados por todos, como la sal, el maíz, el algodón, la coca, plumas de aves, etc., tenían la función de moneda. El que vendía recibía estos productos y el que compraba pagaba con los mismos. En general, la cosmovisión andina fue politeísta, animista y totémica. Los incas adoraban al dios Sol, llamado Inti, considerado como la deidad más significativa en la mitología inca. Se le representaba con la forma de un elipsoide de oro, en el que en ocasiones podían aparecer los rayos como uno de sus atributos de poder. Los incas adoraban a Inti, porque sabían que el sol, mediante su energía, otorgaba alimento fotosintético a sus tierras. El sol era el origen y progenitor del Zapa Inca. En todo el imperio se levantaron templos solo al sol. El más importante fue el de Cusco, llamado Coricancha. Se le consideraba el ancestro del emperador Zapa Inca, quien gobernaba en representación de Inti. En el pueblo inca se creía en la existencia de 3 mundos: el superior, el medio y el inferior. El primero era conocido como Hanan Pacha. En este mundo celestial estaban el gran Inti, Mamá Kila, hermana y esposa de Inti. Esta diosa, representada por la luna, acompañaba a Inti en todo momento. En este mundo también estaba Pachacamac, dios creador de la tierra, y Mama Cocha, diosa de todas las aguas. Ella representaba todos los lagos, ríos, fuentes de agua y consideraba a los manantiales como sus hijos. Estaba casada con Viracocha, el dios creador de todo. El cóndor era la representación animal del Hanan Pacha. El segundo mundo era Caipacha. Se le conocía como el mundo terrenal, donde los seres humanos habitaban y se desenvolvían en sus vidas todos los días. La representación animal del Caipacha era un puma. El tercer y último mundo correspondía al de los muertos y de todo lo que estaba debajo del Caipacha o en las profundidades acuáticas, llamado Ucupacha. Se consideraba las fuentes, cuevas y toda abertura de la corteza terrestre como vía de comunicación entre el Ucupacha y el Caipacha. Los incas tenían 9 divinidades supremas. La más poderosa era Viracocha. Él abarcaba la idea de Dios creador. Se creía que los ayudaba en tiempos de crisis y era visto como un héroe cultural. Otras divinidades importantes eran Illapa, dios del rayo; Pachamama, madre de la tierra; Coyur, diosa de las estrellas; y los Apus, dioses de las montañas y los montes tutelares.